La situación está estancada, es lo que dice el ministro de Defensa alemán sobre el conflicto en Ucrania. Desde Rusia tachan como un acto monstruoso el derribo por parte de Ucrania del avión con sus prisioneros de guerra. Un país de la Unión Europea planea proporcionarle a Ucrania más de 660 millones de dólares de activos congelados rusos. Y el IL le está esperando. Es inminente. Embajador ucraniano ante la ONU, a Lavrov, pues da a conocer una postura que vale la pena conocer a profundidad. La situación está estancada. El frente del combate es muy benéfico para Rusia. Mientras tanto, Ucrania no logra mandar señales apropiadas. Sin embargo, Ucrania busca de nuevo llamar la atención mundial y para esto está actuando de una manera que a la verdad nos vamos a asombrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles hoy jueves 25 de enero del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 3 de la tarde con 47 minutos. Ojalá puedan escribirnos desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video. Ayuda mucho, sobre todo compartir la información. Vamos directo a esto que está llamando muy fuertemente la atención a nivel mundial. La situación está estancada. El ministro de Defensa alemán habla sobre el conflicto en Ucrania. El ministro de Defensa alemán finalmente dio su punto de vista sobre el conflicto que se está viviendo en territorio ucraniano. A finales de diciembre, el ministro de Defensa de Rusia comunicó que el principal objetivo del operativo militar para 2023 pues era frustrar la contraofensiva ucraniana. Se cumplió con éxito. Era frustrar la contraofensiva ucraniana y esto se cumplió con éxito. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, manifestó que el conflicto en Ucrania llegó a un punto muerto en el que ninguna de las partes contrincantes puede avanzar. La situación está realmente estancada, señaló Pistorius. No hay ganancias de terreno en ninguno de los dos lados, pero los ucranianos siguen defendiéndose con mucho éxito, especialmente en el sur y el este del país, es lo que dice. Cabe mencionar que a finales de diciembre el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, declaró que el ejército ruso cumplió el principal objetivo del operativo militar para el 2023, que consistía en frustrar la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, anunciada en voz alta por Ucrania y sus aliados. Bueno, pues ahí está, ¿no? Lo que se da a conocer, muy interesante, ¿no? Además, Shoigu indicó que las tropas rusas ocupan posiciones cada vez más ventajosas en el marco de la operación especial y amplían los territorios que controlan. Así, el 25 de diciembre, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron completamente la estratégica ciudad de Marinka, en la República Popular de Donetsk. Al respecto, Shoigu afirmó que la liberación de Marinka, convertida por las tropas ucranianas durante 9 años en una fortificación con pasos subterráneos, debilita la defensa de Ucrania y le da al ejército ruso oportunidades adicionales. Bueno, este es el escenario que están observando desde Alemania. La situación está estancada. Y resulta muy importante cómo el ministro de Rusia, pues también responde y dice que el principal objetivo del operativo militar para 2023 era frustrar la contraofensiva ucraniana y esto sí se cumplió con éxito. En este contexto, desde Rusia se da a conocer que el Kremlin tacha de acto monstruoso el derribo por parte de Kiev del avión con sus prisioneros de guerra. El vocero presidencial ruso dijo que de momento se desconoce cómo el derribo que se produjo en la provincia rusa de Belgorod afectará el proceso de intercambio de prisioneros de guerra entre Kiev y Moscú. Pues el derribo por parte de Kiev del avión militar ruso que transportaba prisioneros de guerra ucranianos es un acto absolutamente monstruoso, dijo el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov.
El intercambio de prisioneros de guerra es un proceso que se realiza en completo silencio. El hecho de que los ucranianos acabaran a sus prisioneros de guerra, a ciudadanos que debían estar en sus casas literalmente en un día, es, por supuesto, un acto absolutamente monstruoso. Al mismo tiempo, Peskov afirmó que ahora nadie puede decir cómo el suceso afectará el proceso de intercambio de prisioneros de guerra entre Kiev y Moscú. El portavoz comentó también la declaración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien llamó a realizar una investigación internacional del siniestro del avión Il-76. Si se refiere a una investigación internacional de las acciones criminales del régimen de Kiev, la necesitamos definitivamente. Así es como pues, se da a conocer este dato. Recuerden que el avión militar ruso Il-76 derribado transportaba a 65 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a 3 militares rusos que los acompañaban cuando se estrelló en la provincia rusa de Belgorod. Además, a bordo de la aeronave se encontraban 6 miembros de la tripulación. Todos los ocupantes del aparato fallecieron. Desde el Ministerio de Defensa de Rusia declararon que el régimen de Kiev perpetró un acto terrorista contra este avión de transporte militar ruso. Los radares de las fuerzas aeroespaciales rusas detectaron el lanzamiento de 2 misiles ucranianos por las Fuerzas Armadas de Ucrania desde la zona de la localidad de Lipsy en la provincia de Kharkov. Bueno, pues ahí está, ¿no? Este dato que la verdad sí es muy significativo. Y ahora bien, amigas y amigos, escuchen también esto que se está generando. El IL le está esperando, es inminente. Embajador ucraniano ante la ONU a Lavrov tras el derribo del Il-76 por Kiev. Las Fuerzas Armadas de Kiev derribaron este avión militar ruso, Il-76. Y el representante permanente de Ucrania ante la ONU, Sergei Kilista, arremetió en sus redes sociales contra el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, trayendo a cuenta el avión militar ruso Il-76 que transportaba prisioneros de guerra ucranianos y fue derribado por Kiev. Bob Lavrov, cuyo avión Ilyushin está a punto de despegar del JFK, está terminando su permiso en tierra en el mundo libre con un gemido en lugar de un estallido, escribió el diplomático ucraniano en su cuenta de X and de Twitter, en respuesta a la conferencia de prensa que dio Lavrov en la ONU. El IL le está esperando, es inminente, concluyó. La mencionada rueda de prensa fue ofrecida por el representante de la diplomacia rusa tras asistir a las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU convocadas para abordar la escalada de tensiones en Oriente Medio, los ataques de Ucrania contra civiles en Donbass y el suministro de armamento occidental a Kiev. Así es como está, pues, el escenario. Muy complicado, la verdad. Y finalmente, amigas y amigos, un país de la Unión Europea planea proporcionarle a Ucrania más de 660 millones de dólares de activos congelados rusos. La iniciativa fue abordada en una conversación telefónica entre los ministros de Defensa. Bélgica tiene previsto proporcionar 611 millones de euros, 666 mil millones de dólares de intereses provenientes de activos rusos congelados a Ucrania este año, afirmó la ministra de Defensa del país, Ludivine de Donder. Mantuvo, pues, esta ministra de Defensa del país una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Rustem Umerov, en la cual prometió prestar esta ayuda militar, esta suma en ayuda militar. Además, el Ministerio de Defensa ucraniano destacó que Bélgica tiene un compromiso a largo plazo con apoyar la modernización de nuestras fuerzas de defensa. Pues así es como está este panorama. En octubre pasado, el primer ministro belga, Alexander De Croo, declaró que su país entregará 1.700 millones de euros, 1.553 millones de dólares a Ucrania, procedentes de impuestos a los ingresos de activos rusos congelados. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, señaló que la incautación ilegal de activos rusos tendrá consecuencias jurídicas y conllevará una respuesta por parte de Moscú.
Pues ahí está, ¿no? Una postura muy clara, muy tajante. Y ojalá me pueda dar tu punto de vista. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.